La propaganda es utilizada como arma de manipulación para que los gobiernos obtengan algún beneficio, especialmente persuadiendo a un gran número de personas para que lleven a cabo actos a favor de ellos. Ciertamente, la propaganda es un gobierno invisible que se infiltra sutilmente en la mente de las personas, de modo que grandes masas puedan ser fácilmente manipuladas sin ser conscientes a través de distintas técnicas. Desde años atrás, los avances sobre el conocimiento de la mente humana se han utilizado como herramienta para saber de qué forma influenciar las decisiones de una gran cantidad de personas. Comportamiento humano, en particular, Gustave Le Bon, sociólogo y físico, estudió el comportamiento de los humanos y llegó a la conclusión de que estos desarrollan en colectivo comportamientos que jamás llegarían a desarrollar individualmente. De modo que los grupos sociales tienen una alta influencia sobre el individuo. Asimismo, Le Bon comenta que el individuo se sumerge entre las masas principalmente porque el ser humano percibe a la masa como un poder invencible. Por consiguiente, deja de sentirse responsable porque se convierte en una figura anónima. Por otro lado, expone que las masas contagian su manera de sentir y actuar a quienes las conforman. Por esta razón, de manera inconsciente, permiten ser manipuladas por un líder. También Gustave Le Bon afirma que la masa sugestiona e hipnotiza al individuo, a causa de que formar parte de un grupo los lleva a experimentar sentimientos de omnipotencia. Del mismo modo, considera que en la multitud lo irreal predomina sobre lo real, es compacta y no se rompe por diferencias internas, principalmente porque se recibe como un mecanismo de supervivencia entre los individuos, y el no pertenecer es visto como un grave peligro. En las multitudes, las personas tontas, ignorantes y envidiosas se liberan del sentido de su insignificancia e impotencia, y en cambio son poseídos por la noción de una fuerza brutal y temporal, pero inmensa. Gustave Le Bon. Experimento de Asch. Ejecutado por Salomón Asch, logró comprobar cómo la presión ejercida por varias personas manipula la decisión de un individuo. Por tanto, influencia el juicio y la individualidad del sujeto puesto a prueba. El experimento de Asch también logra alterar la percepción. Eventualmente, en 2005, el neurocientífico Gregorio Berns creó una variación del experimento de Asch, midiendo la actividad cerebral durante la prueba para determinar en qué nivel de cerebro se encontraba la conformidad. Por consiguiente, logró comprobar que la conformidad influye en la percepción a nivel neurológico. La conformidad hace que el cerebro reescriba la realidad. Nicolás Martínez Lasch. Experimento de Milgram. Stanley Milgram, psicólogo social, realizó un experimento de autoridad, concluyendo que siempre la autoridad ejerce una fuerza inminente sobre la mente humana, fácilmente reemplazando el núcleo moral y ético. Ciertamente la apariencia de autoridad es suficiente, no es necesario una autoridad legítima. En conclusión, demostró hasta qué punto el ser humano es capaz de obedecer a algún tipo de autoridad. Generalmente, a lo largo de nuestra historia, existieron numerosos casos donde los gobiernos utilizaron la propaganda de manera estratégica para influir de manera garrafal en las masas, desatando graves guerras y problemas. Asimismo, existen casos actuales donde las personas son manipuladas y convencidas, haciendo que la autoridad amolde inconscientemente sus pensamientos y decisiones. Expongamos algunos casos. Propaganda, manipulación utilizada en la Primera Guerra Mundial. En particular, en 1917, el presidente de los Estados Unidos, Thomas Wilson, creó el CPI, Comité de Información Pública, especialmente un aparato de propaganda utilizado para influir en la opinión pública americana y convencerlos de apoyar a Estados Unidos para participar en la Primera Guerra Mundial. Principalmente Edward Bernays, autor del libro Propaganda y sobrino de Sigmund Freud, quien era miembro del CPI, estudió la mentalidad del público estadounidense y con base a los resultados obtenidos, creó una campaña para promover la idea de que el propósito de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial era la de hacer el mundo un lugar más seguro y democrático. Por lo general, este eslogan sigue vigente hasta el día de hoy. Por consiguiente, es utilizado por Estados Unidos para justificar sus intervenciones en el extranjero. En particular, George Creel, periodista y político, encabezó el CPI. Por esta razón, se encargó de realizar campañas donde se distribuían folletos, anuncios de revistas, carteles y periódicos para difundir el mensaje. Ciertamente acapararon los medios para impulsar a la gente a participar en la guerra, promoviendo un falso motivo entre los estadounidenses. En consecuencia, utilizando la propaganda para manipular. De igual manera, con el mismo fin, utilizaron herramientas como el telégrafo, radio y películas, influyendo e impactando a la gente.
Posteriormente, en las salas de cine, propagaron los discursos de los 4 minutos, realizados durante los descansos necesarios para cambiar los carretes. Específicamente, los oradores voluntarios hacían llamados patrióticos. Como resultado, Creel calculó que en 18 meses sus 75,000 voluntarios entregaron alrededor de 7.5 millones de oraciones de 4 minutos a más de 300 millones de oyentes, en una nación de 103 millones de personas. En primera instancia, los oradores se capacitaban a través de universidades locales y recibían folletos e instrucciones para hablar sobre los distintos temas. En consecuencia, hablaban sobre la compra de bonos de libertad, el registro para el reclutamiento y el apoyo a programas de la Cruz Roja, entre otros temas. También lograron penetrar con sus discursos en logias y organizaciones fraternales, asimismo en iglesias y sindicatos. Principalmente sus prédicas se realizaron en inglés, pero también se diseñaron para grupos étnicos en sus propias lenguas. Posteriormente, el CPI organizó eventos para distintos grupos étnicos en su idioma. Como muestra, el tenor irlandés estadounidense John McCormack cantó en Mount Vernon ante una audiencia que representaba a organizaciones irlandés-estadounidenses, con el fin de generar conexión con el público de diferente grupo étnico y así repercutir en su decisión para participar en la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, el CPI construyó una imagen de tropas estadounidenses que supuestamente estaban lo suficientemente bien equipadas para enfrentar a los alemanes. Posteriormente fueron desmentidas por las condiciones que informaron los congresistas visitantes. Por último, para incitar a la gente y sembrar coraje en ellos, el CPI creó noticias falsas en periódicos. Por ejemplo, inventó la historia de que los barcos que escoltaban a la Primera División a Europa hundieron submarinos alemanes. Seguidamente, la historia fue desacreditada cuando los periodistas entrevistaron a los oficiales de los barcos en Inglaterra. Bernays, tácticas psicológicas. Seguidamente, en 1919, Edward abrió la primera oficina de propaganda en el mundo bajo el nombre Consejo de Relaciones Públicas. Esta oficina tendría clientes como políticos, empresarios, artistas y gobiernos. En consecuencia, lanzó campañas con resultados sorprendentes. Primero estudiaba e investigaba a fondo los hábitos y comportamientos de los estadounidenses. Luego creaba estrategias para influir en ellos. Ante todo, Bernays aplicó 3 técnicas psicológicas para obtener el éxito en sus campañas. 1. Crear asociaciones con los miedos y deseos subconscientes de los individuos. 2. Influir en los líderes de opinión y figuras de autoridad para así llegar a sus seguidores. 3. Incitar el contagio de ideas a través de la conformidad social. Propaganda, manipulación utilizada en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron técnicas exitosas de propaganda. En primera instancia, en 1933, Hitler, al llegar al poder, estableció un ministerio del Reich para ilustración pública y propaganda. Principalmente estuvo a cargo de Joseph Goebbels, quien se convirtió en ministro de propaganda. Por esta razón, utilizó de manera efectiva publicidad y tecnología moderna de la época para propagar sus mensajes, ciertamente incitando al odio y recordando que tenían una guerra contra los enemigos extranjeros. De este modo utilizaron la música, el teatro, el cine, los libros, la radio y la prensa para influenciar a la gente, por consiguiente fomentando una ola de violencia hacia los judíos y promoviendo la aceptación de las medidas propuestas contra los judíos implementados por el gobierno nazi. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Joseph Goebbels. Por otra parte, el corresponsal Karl von Weingart de los periódicos Hertz le comentó a Bernays que Goebbels le había mencionado que estaba utilizando su libro, Cristalizando la opinión pública, ciertamente como base para su campaña destructiva contra los judíos de Alemania. El ataque a los judíos de Alemania no fue un estallido emocional de los nazis, sino una campaña deliberada y planeada. Nazis, publicidad falsa. Hitler y su equipo de publicidad utilizaron imágenes de montañas de los movimientos artísticos de Alemania, principalmente del romanticismo. También promovió su contacto con animales y niños, por consiguiente creando una buena imagen que sirvió para humanizar al líder alemán, con el objetivo de animar a los alemanes a idealizar un futuro esperanzador si sacrificaban su libertad y dinero. En particular, se promovió a través de libros, revistas y postales. La propaganda es una arma verdaderamente terrible en manos de un experto, Adolf Hitler. Por otro lado, previo al ataque a Polonia del 1 de septiembre de 1939, los alemanes lanzaron una campaña en los medios de comunicación para obtener el apoyo del público para la guerra.
con el objetivo de justificar la invasión como una acción defensiva moralmente aceptable. Seguidamente, la prensa alemana se encargó de exagerar los actos cometidos por los polacos, haciendo énfasis a la discriminación y a la violencia física sufrida por los alemanes étnicos que vivían en Polonia. En conclusión, los nazis supieron implementar estrategias de propaganda altamente exitosas para influenciar a los alemanes, asimismo para manipular a los países del exterior. Finalmente, podemos percatarnos de la fuerza de un gobierno y del poder que tiene de influenciar a las masas para realizar actos atroces moralmente incorrectos y convencerlos de que sus actos son justificables. La propaganda puede ser peligrosa si es utilizada por gobiernos para fines poco éticos. Principalmente, el conjunto de técnicas empleadas puede generar un impacto grave en la sociedad, en consecuencia generando guerras y cayendo en regímenes autoritarios, de este modo afectando negativamente el entorno. Generalmente se manipula a las masas para aceptar un interés oculto, como ejercer el total control sobre las personas e influenciar sus ideas para apoyar un fin en particular. Ciertamente, los individuos expuestos a estas técnicas son completamente inconscientes de su toma de decisión, pero a la vez son responsables de causar daños y problemas irreversibles. Es evidente que el ser humano es altamente manipulable e influenciable ante los medios como la televisión, periódicos, radios, películas, folletos y campañas. Como vimos en el experimento de Milgram, la gente elige aferrarse a la idea concedida por una supuesta autoridad y anteponer los anhelos de un líder antes que elegir su propio criterio. Por esta razón, se debe tener presente que aunque muchas personas tengan la misma opinión o sea propagada por un líder, no quiere decir que por eso sea la verdad absoluta. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Mark Twain.